ha sido muy modesto en este sentido, pero creo que suficiente para lograr una muy buena calidad. A mí esto de que sea 13º, como que soy un poco supersticioso, voy a decir que es el 12º más 1 festival de jazz. Estoy seguro que saldrá mucho mejor para todos. Ya lo ha dicho Julio César, ¿cómo te llamo? César, pues, que los artistas son, yo creo que de mucho nivel. Y además hay que destacar la gratuidad de dos de las actuaciones. El Jazz Express Collective, el de Jóvenes Valores, que es mañana, que es gratuito, y yo creo que es interesante para aquellos que quieran ver cómo es la iniciación al jazz. Y luego el infantil, el chiquillás. Hay que recordar que yo como alcalde me he comprometido que como la familia es el centro de la sociedad, sin duda, desde mi punto de vista, y aquí en Boadilla en concreto, que los más jóvenes, que los niños pequeños también puedan tener este contacto y que además ese contacto pueda ser gratuito. Bien, va a ser gratuito la entrada del domingo a las 12 de la mañana para esa introducción al chiquillás, para los niños más pequeñitos. ¿A partir de qué edad? 4 a 12 años. Pues fenomenal. De 4 a 12 años yo quiero señalarlo. Y luego, el viernes y el sábado vamos a tener a 5 euros la entrada para Pedro Gesto, creo que conocido por todos y además de un grandísimo nivel, dentro de la sección nacional del propio Festival de Jazz. Y luego Larry Franco, Lorenzo Franco, pero Larry Franco, el sexteto, en la sección internacional, que viene desde Italia y además por primera vez a España, y que se haya elegido que sea Boadilla del Monte para poder acoger. Yo creo que creo que es un concierto un poquito más caro, por 10 euros, pero hay que decir que dentro de la austeridad, que por 15 euros se puede disfrutar de hasta 4 conciertos, 2 de ellos gratuitos y dos de pago, pues hay que destacarlo, ¿no? A las 8 de la tarde, además, los dos el viernes y el sábado a las 8 de la tarde, y el domingo a las